Hola, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente aquí para estudiar juntos las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad traigo un tema que he titulado Ganar o perder, esa es la cuestión. Y hay que mirar el planteamiento que nos hace la Escritura cuando se refiere a ganar el mundo y perder el alma, o ganar el alma y perder el mundo. El Señor Jesucristo nos pone a escoger, o consideramos el que nuestra alma sea ganada para estar en su presencia, o ganamos el mundo y lo disfrutamos, el mundo pues planteado desde el punto de vista bíblico, y perdemos el alma. Veamos lo que nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9, versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Una pregunta que plantea el Señor Jesucristo a sus seguidores. Y es una pregunta determinante que debe ser respondida juiciosamente por los seguidores que en ese momento histórico han sido atraídos por la palabra del Señor Jesús. Palabra que les anuncia salvación, vida eterna, nueva vida terrenal, y que estos seguidores deben escoger si ganan el mundo y pierden el alma, o si ganan el alma y pierden el mundo. Es importante decir que el mundo a que se refiere el Señor Jesús es aquel que produce un bien terrenal. Y creo que cada ser humano tiene en su mente el conseguir todo lo que pueda para lograr el bienestar. Bienestar entre comillas, por supuesto. ¿Y qué se entiende por mundo desde el punto de vista bíblico? Se entiende que la persona debe tener dinero para comprar todo lo que quiere, todo lo que necesita, disfrutar de todo lo que se presenta, acceder a todos los placeres terrenales y lograr riquezas y bienes terrenales. A esto queremos llamar el mundo, y a esto es lo que se refiere el mundo desde el punto de vista bíblico. Quizá el ser humano dejó penetrar en su mente la idea que tener dinero, que tener bienes, que disfrutar de todos los placeres terrenales era la vida. Y todo esto se puede resumir en una sola palabra: dinero. Así que el ser humano tiene en su mente que si tiene dinero, puede lograrlo todo. Puede conseguirlo todo. Bienes, placeres, amor, bienestar y en fin. Y se dedicó a tener dinero, porque el dinero es fundamental desde el punto de vista del ser humano, de muchas personas. El que el dinero lo puede todo, lo logra todo. Metió en su mente el ser humano que con el dinero puede comprar el mundo. Y el mundo es dinero.
Y observemos que para conseguirlo, la gente está dispuesta a hacer lo que sea. No importa si viola sus principios, sus creencias, sus moralidades, su ética, en fin, no importa. El dinero debe conseguirse, cueste lo que cueste y por encima de todo. Pero el conseguir dinero no es malo. Creo que todos los seres humanos debemos pensar en conseguir dinero de una forma legal, honrada, honesta. Y quien lo hace está haciendo bien. Pero el dinero atrae y hace caer en la avaricia, en la codicia, en la mentira, en el robo, en la corrupción y en la violencia y en el fraude. Allí, ese deseo de tener el dinero sobrepasa entonces la moralidad, los principios, los valores, los fundamentos. Y a esto llamamos pecado. El dinero produce pecado logrado de estas maneras o en estas condiciones. Y es una línea muy delgadita en conseguir el dinero legalmente y entrar a lo que ya dije, y quiero repetir, en la avaricia, en la codicia, en la mentira, en el robo, en la violencia, en la corrupción, en el engaño y otros asuntos más que tienen que ver con la caída del ser humano por lograr el dinero. Viéndolo desde ese punto de vista y de esa manera de lograr el dinero y los bienes terrenales, el ser humano empieza a perder su dignidad, su ecuanimidad, su sabiduría, su ciencia humana, para perder entonces el amor, para perder el cuerpo, para perder el ser como tal. Recordemos que cuando hay dinero, no hay disciplina para su manejo en muchos casos. Y se piensa que con ese recurso se puede hacer de todo y no pensar, por ejemplo, en el manejo del cuerpo. Veamos, quien tiene dinero, pues no logra que su cuerpo tenga una estabilidad física y entonces abusa en muchos casos de la alimentación, de los placeres físicos, de la falta de descansar, de prestar atención a ciertas dolencias, ciertos malestares. Y esta persona, por amor al dinero y por alcanzar los recursos, olvida cuidarse físicamente. Así que en esta situación el cuerpo se va deteriorando, va cayendo en un desgaste, en un debilitamiento, y entonces para buscar ayudas caen los vicios y caen algunas prácticas dañinas para el cuerpo. Podemos también decir que la persona que solo piensa en tener dinero cae en la ansiedad,
esa situación que le impulsa a buscar y a buscar y a tener y a tener y a mirar qué hace. O aquel que, no digamos que este mensaje está dirigido a los multimillonarios, aunque sí, pero aquellos que han salido de la pobreza o que están en la clase media, por lo general quieren tener más y más y más y no sacian su corazón porque no tiene límite el tener dinero y hacen que la ansiedad caiga sobre ellos. Pero a la vez, este deseo de buscar los recursos, de vivir la vida terrenal, le va alejando de los seres queridos, de la pareja, de los hijos si tiene, de los familiares, aún de los amigos. Pues sí, tiene muchos que le rodean, pero los usa para alcanzar sus objetivos económicos. Cae también en depresión. Sí, una tristeza, una soledad, y se siente incomprendido o incomprendida y no logra alcanzar la estabilidad emocional. Y tenemos que decir también que se vuelve una persona desconfiada, agresiva, irritable, con amargura. Y estos estados emocionales y psicológicos perturban su vida. Además, vienen enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Y aquí la pregunta interesante es, y volvamos al texto, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué gana el ser humano teniendo el mundo a sus pies? Teniendo bienes, teniendo dinero, teniendo formas de disfrutar, de malgastar o de ahorrar todo lo que pueda y tener en su mente aquella idea, tengo suficiente, voy a gozar, voy a viajar, voy a pasear, voy a hacer muchas cosas porque tengo los recursos. ¿Y de qué le sirve si está enfermo o enferma? Si no puede disfrutar. Conozco a muchas personas en estas condiciones. El afán de tener, el afán de lograr, y con muchos bienes, pero con enfermedades limitantes que no les permite disfrutar aquello que han logrado con esfuerzo y con sacrificio. ¿De qué sirve entonces tener si no hay forma de disfrutar? Esa es una forma de mirar esto que estamos hablando. La persona que está en el mundo, este tipo de mundo que presenta la Biblia, no tiene tiempo para sí. Vive siempre pensando en tener, en lograr, en alcanzar. Y poco disfrutar, y poco descansar, y poco compartir con los que están a su alrededor. Las prioridades a nivel familiar, a nivel personal, no están en su mente. La prioridad es alcanzar metas económicas, lograr objetivos materiales y tener. ¿Qué pasa si una persona gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Por qué está ganando el mundo? ¿Por qué ganó el mundo? Porque se dedicó al mundo. Se dedicó a trabajar, se dedicó a luchar, se dedicó a lograr, se dedicó, permítanme, a robar, a
buscar las maneras sin pensar en su honestidad, sin pensar en los demás, sino que se encegueció por amor al dinero, por amor a tener, y no aterrizó mentalmente en que había algunas cosas que no debía hacer por principios y por valores. Trabajó incansablemente, trabajó mucho tiempo y logró, pero no paró, sino que se acostumbró a ese estilo de vida hasta perder prácticamente su vitalidad. Mientras esto hacía, nunca pensó en su alma, nunca pensó en su muerte, nunca pensó en que un día partiría a la presencia de Dios y que Dios pediría cuenta de el por qué se dedicó a los asuntos terrenales y no dedicó tiempo a esa parte importante que tenía, que era el alma. Nunca pasó por su mente el dar cuentas de su alma al Creador. Y si en algunos casos, algunos pensaron en esto, no fueron sabios para buscar el conocimiento preciso de cómo lograr que su alma también tuviera lo que necesitara. Nunca pensó en que Jesucristo era el dador de la vida eterna. Y si lo pensó, de pronto se fue por el lado de la religión. Y de la religión le prometió una cantidad de cosas falsas, porque las religiones son falsas, distorsionando el mensaje de Jesús. Y poniendo a Jesús en un madero, en una imagen, y entonces se puso a adorar al madero, a la imagen, creyendo, sin entrar en conocimiento bíblico, ¿no?, que eso le podía salvar. O en los peores casos, consultó a hechiceros, a brujos, y estos le hicieron creer que a través de sus medios lograba más fortuna, mantener la que tenía y llevarle a la presencia de Dios, un Dios entre comillas que manejan los hechiceros, los brujos, los adivinos. ¿De qué gana, pues, o qué gana una persona que tiene todo aquí en la tierra y cuando muera no tiene nada? ¿Acaso no debe haber un equilibrio en el ser humano que vive en tierra para decir, hago esto porque lo puedo lograr honestamente, ¿no? Lo que puedo hacer es vivir. Estoy hablando en términos sabios. Debo conseguir recursos, debo ganar dinero, tengo conocimientos, tengo habilidades, tengo preparación. Y con estas herramientas voy a trabajar. Voy a ganar los recursos, voy a vivir bien, pero mi alma también necesita que yo me preocupe por ella y busco al Creador, al que me ofrece redención, salvación, vida eterna, para que cuando yo parta a la otra vida, porque voy a irme algún día, entonces voy a estar en la presencia de Dios, de Cristo Jesús, etc. Ese sería el pensamiento o el deseo
de una persona sabia. ¿De qué aprovecha pues el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y aquí el Señor Jesucristo dice, se destruye a sí mismo. La persona que solamente tiene su mente en ganar dinero, en tener bienes, en disfrutar de todos los placeres terrenales, pues se está destruyendo a sí mismo. Ya vimos que se enferma, que se debilita. Esa es una destrucción. Esa es una muerte paulatina a la que se va enfrentando la persona que solamente piensa en producir dinero y en disfrutarlo aquí en la tierra. La Biblia nos presenta varios casos y quiero presentar uno porque más adelante en otro mensaje voy a hablar de uno en particular. Y creo que este relato bíblico lo conoce mucha gente. El rico y Lázaro. Dice la Biblia que el rico hacía banquetes con esplendidez todos los días. Comía bien, disfrutaba y lo hacía porque tenía mucho dinero. Este hombre, en este tiempo y en esta forma del relato que hace el Señor Jesús, se deleitaba comiendo, vivía para comer y no pensaba en sus enfermedades, no pensaba en cuidarse, no pensaba en que un día podía morir. Y otro hombre llamado Lázaro, en su pobreza, venía a la hora en que él sabía que había banquetes en esa casa, en ese lugar, y recogía las migajas y comía. Murieron los dos. Como es el fin de todos, se muere el rico, se muere el pobre, nos morimos todos. Se muere el que ha vivido solamente para lograr lo terrenal y se muere otro que ha vivido pensando en lo espiritual. Y ofrece el Señor Jesucristo una escena muy interesante. El rico ve a Lázaro que está en otro lugar y le dice a Dios, Dios, dile a Lázaro que moje su dedo y me lo ponga en la boca porque estoy quemándome en esta llama. Y Dios le dice, no se puede, porque los de allá no pueden pasar para acá y los de acá no pueden pasar para allá. En otras palabras, Dios le está diciendo al rico, ya no se puede ir a otro lugar, no se puede cambiar la suerte de cada persona que murió. Los que están allá no pueden pasar acá y los que están acá no pueden pasar allá. Y cada uno decide en la tierra a qué lugar ir. Y quiero decir que Lázaro está allá no porque era pobre, sino porque él pensó en su alma mientras estaba en la tierra. Por eso está ahí, en la presencia de Dios. Entonces es ahí donde el rico se da cuenta que se perdió su alma. Y el alma podría reclamarle diciéndole, nunca pensaste en mí, nunca te preocupaste por mi vida, por mi existencia, siempre pensando en tu carne y nunca
te diste cuenta que yo existía. Y aún más rechazabas a cualquier persona que hablara de Dios, que te presentara el Evangelio de Jesucristo, que te dijera que te preparara para que un día murieras y tu alma podría ir a los cielos si tú te preocupabas por ella. Me perdiste. Tuviste la culpa de mi sufrimiento en este momento. Reclamo del alma, ¿no? Pero ya no se puede hacer nada. Ya no se puede arrepentirse ni cambiar lo que no se cambió en la tierra, lo que no se buscó en la tierra. El alma se perdió porque un insensato, un necio en la tierra, nunca pensó en ella. Siempre pensó en el cuerpo, en el disfrute, en el ganar, y nunca pensó en que un día partiría y su alma llegaría a un sitio donde iba a sufrir mucho y donde iba a padecer. En ese lugar donde el alma está perdida, donde el alma recibe el lugar que su amo en la tierra le quiso llevar. El alma perdida ya no puede arrepentirse, ya no puede cambiar su suerte. Se perdió y ahora sufre. Sufre, y reitero, por un insensato, por un necio que no pensó en que un día se moriría y que su alma vendría a un lugar de tormento. La historia sigue de este relato que hace Jesús. Y el hombre, o esa alma del hombre aquel, le dice a Dios que alguien vaya de aquí a la tierra y le avise a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Dios dice una cosa muy, muy sabia. Allá tienen a los profetas, que los escuchen a ellos. En el libro de Juan, Primera de Juan, observemos este relato también que está en las Sagradas Escrituras. En el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Quiero leer unos versículos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recomendaciones de la Biblia. No améis al mundo, dice el Señor Jesucristo. Estamos en el mundo, sí, existimos en la tierra y tenemos que trabajar. Y es bueno ganar los recursos y es bueno tener bienes. Pero cuando nos dedicamos solamente a eso y rechazamos, y ahí está lo grave, rechazamos el Evangelio, a Jesucristo, la vida que Dios nos ofrece para el alma, entonces es malo. Ahora, cuando nos dedicamos a tener dinero por encima de lo que sea, y ya presenté algunas inclinaciones que tienen algunas personas sobre esto. Y como dije anteriormente, el problema es caer
en la avaricia, en el robo, en la corrupción, en la mentira, en el engaño, en el fraude. Allí entonces, ese deseo natural de trabajar y de poseer los recursos se convierte en una práctica pecaminosa porque ha sido untada con estas inclinaciones y que dañan la vida de la persona y a otros. Ahí está el pecado, ahí está la maldad. Cuando el rico solamente está pensando en producir y descuida su cuerpo, no duerme bien, no come bien, no descansa, se irrita, se molesta, desprecia a la esposa, a los hijos, a los amigos y lo peor, rechaza toda propuesta de tipo espiritual. A quienes le traen el evangelio, a quienes quieren enseñarle la palabra de Dios, lo rechaza. A los que consultan a los astrólogos, a los brujos, a los hechiceros para lograr más recursos, es decir, buscan la ayuda del diablo a través de estos seres, entonces se desconfigura totalmente el ser. Y cuando muere, pues se enfrenta a la realidad. Y la realidad es esa. Me rechazaste, dice Jesucristo entonces. No quisiste salvar tu alma. No quisiste saber de mí, ni redención, ni que yo te proponía una vida diferente. No importa que tuvieras dinero. Sí, tenlo. Pero me rechazaste. No quisiste seguirme. No me buscaste. No me amaste. No viniste a mí. Y eso fue lo malo tuyo. No quisiste ser un trabajador honrado, un negociante honesto. No, te desviaste. Y ese desvío te perdió. Tu alma se perdió por tu necedad, por tu incredulidad. Se perdió. Ahora, en algunos casos, algunas personas intentan buscar de Dios y aceptan la palabra de Dios. La aceptan, pero cuando ésta les exige dedicación, compromiso y sobre todo que Jesucristo manda que se le dé tiempo, que se le adore, que se le sirva. Cuando se enfrentan a esa realidad, rechazan el evangelio. Y es lo que presenta aquí el evangelista Mateo en el capítulo 13, en su evangelio, capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La aceptan, les parece muy interesante, les parece bueno el mensaje de Jesucristo, pero es tan grande el afán por las riquezas, es el tiempo que deben dedicar a ellas, que dicen, no puedo seguir a Cristo, no tengo tiempo, no puedo hacerlo como Él me plantea en las Sagradas Escrituras, no puedo seguir. Y entonces rechazan el evangelio, pierden su alma. Conclusión. Este mensaje es una alerta para quienes solo están pensando en ganar dinero, tener bienes, disfrutar de la vida terrenal
y rechaza a Jesucristo, el mensaje de salvación, de redención y de vida eterna. Es un llamado de atención. Es enseñar a aquel que está pensando solo en el dinero, en el trabajo, en el disfrute, que piense en su alma, que piense en el mensaje que Dios tiene para él, que medite en este mensaje, que le preste atención a su alma. Y que se prepare, porque en cualquier momento puede morir. Y si se muere, ¿qué va a pasar con su alma? La va a perder. Su alma se irá al lugar donde no debió llegar, al lugar de tormento, al infierno. Y que si la persona que está escuchando este mensaje y está en esas condiciones de solo pensar en el dinero, en el disfrute, en el trabajo y nada más, sea sabio o sabia. Dije, sí, hay que trabajar. Dije, sí, hay que tener bienes, pero también dije, no a dedicarse solo a eso. Busca la presencia de Dios. Aplicación. Hoy, mi recomendación es cambia de mentalidad para tu propio bien. Busca a Cristo Jesús. Saca tiempo para Él. Ora al Señor y haz esta oración. Señor Dios, me arrepiento de cómo he llevado mi vida hasta ahora. Y quiero que tú me perdones, que me perdones todos mis pecados, me perdones esta forma de vivir y aunque ahora quiero vivir contigo. Señor Jesús, perdóname todos mis pecados y ven a mi corazón y sé mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esa oración, sabio eres y te irá bien en todo y salvarás a tu alma. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.